Bueno, gente, pasemos a darle actualización al precio de Bitcoin. Estamos básicamente en los 117.700 dólares, muy cerca de la última zona en la cual analizamos ayer el precio de Bitcoin y dijimos que en probabilidades, en función a que ya tenemos una caída y a que para mí lo que viene ahora en un gráfico diario va a ser un rango en el cual las zonas más bajas van a ser justamente las zonas más cercanas a una media de 55 y las zonas más altas van a estar quizá cerca de ese máximo anterior al cual supimos llegar hace unos días. Siempre sabemos nosotros que cuando empezamos a generar FOMO, cuando empezamos a tocar máximos históricos mezclado con alguna que otra noticia positiva, ahí es cuando la gente se empieza a apalancar en long y vemos caídas, vemos simplemente liquidaciones de gente que justamente empezó a apalancarse en posiciones al alza y como el mercado es tan noble tiene que buscar un equilibrio, entonces si mucha gente se empieza a apalancar al alza, el mercado equilibra justamente esos longs haciendo caer el precio, liquidándolos, trayéndonos una zona de precio en la cual para mí ni se va a desmoronar Bitcoin, ni se va a ir a 107.000, ni tampoco se va a disparar a los 130.000. Es interesante también marcar que al subir y al marcar máximos históricos hace un par de días, buscamos liquidez por encima de este mechazo, algo que nosotros habíamos dicho que tenía que suceder. Si bien es verdad que lo proyectamos a lo largo de todo este rango, dijimos muy probablemente el precio de Bitcoin primero busque liquidez por encima de este mechazo y después pueda caer a buscar liquidez por debajo de este otro mechazo bajista. Y lo que pasó fue que primero buscamos liquidez por debajo de este mechazo y después subimos a buscar liquidez por la parte de arriba de este mechazo. No obstante, ustedes saben bien que analizar el pasado sirve simplemente para poder interpretar un poco mejor el contexto del mercado. No obstante, lo importante acá es de acá a la derecha, ¿no? Es decir, de acá al futuro. Básicamente, no importa lo que pasó ya pasó, lo pudimos operar bastante bien, dijimos que esta era una zona de compra, si bien en principio proyectamos una subida a partir de este rango, cuando caímos no entramos en desesperación y hoy por hoy que estamos cayendo con una tendencia alcista por encima de una media de 55, tampoco vamos a entrar en desesperación. Para mí simplemente esto es una caída para liquidar a gente que se apalancó por tocar máximos históricos y a partir de acá lo que se pueden venir los próximos días o próximas semanas es un movimiento de este estilo para quizá dentro de 2 semanas, 3 semanas, quizá un mes, buscar nuevos máximos históricos. Entonces, las proyecciones de tiempo, si ustedes quieren saber justamente y precisamente qué día Bitcoin va a explotar al alza, es imposible saberlo. Lo que tenemos que hacer acá no es saber qué día exacto Bitcoin va a hacer tal cosa, sino saber posicionarnos, saber si esta es una posición para entrar al mercado o para no entrar. Y para mí claramente, si vos no tenés absolutamente nada de Bitcoin, es una opción de compra bastante viable en función a que estamos cerca de una media de 55. Es verdad, podemos caer un poco más para instalarnos justo debajo de esa media o por encima levemente de esa media, como lo hicimos quizá acá. No obstante, hay veces que tenemos que entender que el precio no te da la oportunidad óptima o la mejor oportunidad para entrar a Bitcoin o la mejor oportunidad para entrar a cualquier activo y a veces con una caída ya tenés que ir aprovechando quizá posicionarte en altcoins, a posicionarte en Ethereum, Solana y por qué no en Bitcoin. Obviamente ya aclaramos el video pasado que Bitcoin se tiene que comprar con la única condición de que vos no tengas absolutamente nada. Si vos no tenés nada de Bitcoin, si vos tenés 0 Bitcoins, bueno, ahí podés comprar. Caso contrario, para mí los 117.000 y valores cercanos a estos no son precios de compra óptimos. Entendamos que tenemos que a veces abrir un gráfico mensual, ver un panorama macro y entender que estamos ya en los últimos suspiros de un ciclo alcista que lo venimos trayendo desde el 2023. Ahora, hagámosle zoom al precio, agarremos una lupa y hagámosle zoom a un gráfico diario. Si yo me la tengo que jugar en función a que yo estoy proyectando un rango y a que tenemos ya una, dos, tres velas rojas grandes, cuatro velas rojas con esta bastante grandes, una caída de los máximos históricos y estamos en valores cercanos a una media de 55, toda esta zona es una zona óptima para comprar en spot. Ahora, obviamente, la gente quiere poner el stop loss. Yo no te voy a obligar a no poner stop loss porque al fin y al cabo la gestión de riesgo es importante, mucho más si vas a entrar en futuros. No obstante, tenemos que aclarar un panorama que es muy posible, que para mí tranquilamente puede suceder y que no anula justamente la proyección de rango. Para mí Bitcoin va a ser un rango. Ahora lo que tenemos que negociar es a partir de qué precio va a subir, ¿no? Y algo que puede parecer muy fácil es bastante complicado. Entonces, en función a que tenemos una zona de volumen por la parte de arriba y que claramente acá vemos que el precio rechaza, o mejor dicho, la zona de volumen rechaza el precio con contundencia, podemos en las próximas horas, quizá a lo largo de este fin de semana,
volver a ver algún rebote alcista para volver a caer y ese rebote, o mejor dicho, esa caída posterior al rebote, entendamos que el rebote en este caso sería el movimiento alcista, ¿no? Después del rebote se daría una caída y esa caída sería para mí la buena si vos querés encontrar el mejor precio. Ahora, ¿vale la pena encontrar el mejor precio si vos estás pensando en trading, si vos estás pensando simplemente en operar un rango y en entender que no sos adivino, que no podés encontrar el precio más barato y que quizá a veces en el proceso en el cual queremos encontrar el precio más barato solemos quedarnos afuera? Bueno, para mí, si vos querés tradear Bitcoin, esta es una zona de compra. El dip, el precio exacto, lo podés encontrar allá por los 116.300. Si el precio hace esto, sería la mejor opción para entrar. Entendamos que en ese precio exacto nosotros tenemos un hueco de volumen, ¿no? Tenemos una zona en la cual hay muy pocas barras amarillas, muy pocas órdenes de compra. No obstante, a veces el precio llega a esa zona, suele llegar a esas zonas para agarrar a los que pusieron stop loss por debajo de la zona de confluencia. Es decir, ahora la gente está poniendo muchos stop loss quizá en los 116.700. Muy probablemente si algún avispado quiso poner un stop loss levemente por debajo de la zona de confluencia, es decir, un stop loss en los 116.100 dólares, podría tranquilamente el precio de Bitcoin buscar esa zona, sacar definitivamente a la mayor cantidad de gente sobreapalancada o simplemente en futuros y ahí sí efectivamente subir. ¿Hasta qué zona podría subir? Yo creo que con los 121.500, 121.300 dólares tendríamos que conformarnos, sería un trade hacia esta zona y a partir de ahí podemos ver que el rango vaya tomando una forma asimétrica. Obviamente un rango nunca tiene siempre los mismos soportes por la parte de abajo ni tampoco siempre las mismas resistencias por la parte de arriba. Tenemos que entender que el mercado no se mueve en forma simétrica, no se mueve en forma perfecta, muchas veces no es tan estético el mercado como nos gustaría que sea. No obstante, yo lo que proyecto para los próximos días es algo quizás similar a esto. Si nos vamos a un gráfico diario, claramente sería la proyección del rango que les estoy hablando, que para mí nos puede tener de 2 semanas a 4 semanas dando vueltas en este rango de precios, mientras que cuando Bitcoin suba, mucha gente va a apalancarse al alza, pensando que vamos a ir a máximos históricos, el precio quizá después va a caer y mucha gente ahí se va a apalancar a la baja pensando que vamos a romper la media. Entonces, justamente la intención de este rango va a ser liquidar a gente que esté fomeada y que esté convencida de que el precio va a ir o directamente para arriba o directamente para abajo. SP500, veamos que estamos teniendo una vela roja, nosotros dijimos, para mí esto va a ser un rango, no va a ser una subida con fuerza y directamente a romper los máximos anteriores. Si bien es verdad que nos pusimos por encima del máximo anterior, hoy tenemos una vela roja, cerramos la vela roja, hay que ver cómo sigue esto, tranquilamente esto simplemente puede ser un rango por encima de la resistencia para seguir subiendo con fuerza. No obstante, mi proyección ideal sería un rango para consolidar un par de semanas en el SP500 y después seguir subiendo. Le vamos a tener que dar seguimiento, esta vela roja no tiene por qué indicar tampoco que el SP500 tenga que seguir cayendo. Simplemente lo que tenemos que entender acá es que en estas zonas, en las zonas actuales no se compra porque estamos en máximos históricos, porque las compras dijimos que eran ese 1 de agosto. Hoy en día tenemos que esperar a que, si esto efectivamente sale como yo lo proyecté y es un rango, comprar en las partes bajas de un rango. Veamos qué viene Ethereum, veamos cómo la proyección se va dando a rajatabla. El día de ayer, en realidad antes de ayer dijimos, muy probablemente Ethereum siga subiendo, pero quizá con algunas velas rojas un poco más intensas a las anteriores, ¿no? No tenemos por qué ver un retroceso fuerte, no tenemos por qué ver una caída catastrófica, simplemente el precio abrazado a esta media amarilla que estoy marcando por la parte de arriba en azul, estoy remarcando por arriba, mejor dicho, esta media sería el primer soporte al cual el precio muchas veces acude cuando ya tuvo un movimiento fuerte y ahora simplemente antes de tener otro movimiento fuerte se abraza a esa media de 10 periodos para efectivamente después volver a explotar al alza. Entonces en Ethereum incluso las entradas en 4 horas son mucho más óptimas que las de Bitcoin, es decir, si bien es verdad que estamos por debajo de un perfil de volumen, esto puede tener un movimiento similar al de Bitcoin. No obstante, si replica el movimiento y Ethereum llega a este perfil de volumen importante que vemos acá, cuando vemos tantas barras amarillas por la parte de abajo del precio, entendamos que el precio está acá en esta línea punteada verde. Ahora, cuando vemos estos perfiles de volumen, tenemos que entender que son órdenes de compra, las cuales el precio de Bitcoin, en este caso de Ethereum, disculpen, el precio de Ethereum puede ir a buscar esas órdenes y a partir de ahí subir. Panorama principal para Ethereum vendría a ser este. Mejores zonas de compra, 4.300, 4.260, toda esta zona correspondiente, vamos a dibujarla si quieren con un rango,
toda esta zona sería la mejor zona de compra para Ethereum. Aparte entendamos que también si llegamos a esa zona, correspondería especulativamente con la ruptura de este soporte, mejor dicho, de esta resistencia que ahora funciona como soporte, porque claramente cuando acá rompemos esta resistencia, estaría funcionando como soporte. Entonces, si Ethereum tiene un movimiento de este estilo y rompe este soporte, mucha gente acá estaría entrando ¿en qué? En posiciones en short, en posiciones a la baja. Y cuando mucha gente ve lo mismo, cuando mucha gente ve que se rompió una zona importante, que se rompió en este caso un soporte, que el precio se puso por debajo de una media, lo cual no tiene que ser porque un indicio de que va a seguir cayendo, pero así lo ve la mayoría. Entonces, si la mayoría en esta zona empieza a asustarse, a vender o a entrar en short, van a ser zonas idóneas, reitero, de entradas al alza. Para mí el panorama en Ethereum en principio es este. Después si se da o no, gente, yo vengo a establecer probabilidades en función de una estrategia, a soportes, resistencias, indicadores, medias móviles. Yo vengo a proyectar acá. Yo si en este canal a ustedes les digo que puedo ir para arriba o para abajo, les estoy estafando, les estoy robando el tiempo literalmente. Yo acá vengo a hacer proyecciones, a dejar una proyección clara y la mía en Ethereum es esta. Miren, solamente el día de hoy tuvimos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. El día de hoy se unieron 6 miembros nuevos, entonces estamos teniendo bastante gente nueva en la comunidad, les agradezco mucho por el apoyo. También es verdad que estamos subiendo mucho contenido de valor en la comunidad privada, a la cual vos podés unirte si te unís al canal justamente, si te unís a la membresía del canal. Hace 20 minutos, reitero, subimos patrones de reversión importantes que se estuvieron dando hace pocas horas en Bitcoin y que en gráfico de 4 horas se repiten y se repitieron mucho en el pasado. Creo que son claves para entender, primeramente, cuándo no apalancarnos en short, cuándo no perder dinero en apalancamiento, cuándo no perder dinero en futuros, y después poder encontrar alguna posición en long o anticipar, ¿no? Anticiparnos un movimiento. Esa característica que para mí es la esencia de esto, que es anticipar un movimiento, verlo antes, no verlo después, no analizarlo cuando ya sucedió, sino verlo antes. Bueno, analicemos patrones de reversión bastante importantes en gráficos de 4 horas, en gráficos de corto plazo, si querés acceder a ese contenido y mucho más que subimos a lo largo de todas las semanas en la comunidad, podés unirte al canal. En el oro estamos teniendo la proyección que dijimos, gente, cuidado con el oro, porque si vos pensás que porque el precio, por estar en una media de 55, va a ir para arriba, puede ir para arriba, sí. Ahora, para mí, cada movimiento alcista que tenga el oro va a ser menor al anterior, es decir, va a marcar máximos menores a los anteriores, y es muy peligroso porque para mí esto claramente es un techo redondeado pero de manual. ¿Qué quiere decir un techo redondeado? Quiere decir básicamente un movimiento alcista que con el tiempo se va debilitando, va teniendo retrocesos mayores, hasta que empieza no solamente a tener retrocesos fuertes, sino también a marcar máximos más bajos que los anteriores. Esto si borramos un poco los dibujos y si le hacemos suma al precio, vemos que cada máximo empieza a ser más bajo que el anterior. Entonces, estos máximos más bajos que los anteriores, lo que representa es una falta de demanda. Y cuando hay falta de demanda, muy probablemente rompamos la estructura alcista y comencemos una tendencia bajista simplemente. Una tendencia bajista en gráfico diario nos puede llevar 2 semanas, 20 días. Sería simplemente un retroceso del oro a la media móvil de 55 y sería para aprovechar ahora. Es para aprovechar dentro de unas semanas, no hoy. Hoy tenemos un ADX negativo, un gráfico semanal, quiere decir que la fuerza que tenía este ADX positivo se está terminando y le queda esto todavía bastante valle bajista para tener tranquilamente una caída a la media de 55 y a partir de ahí, cuando el precio llega a esa zona, vemos cómo llega y volvemos a hablar. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Un me gusta, un comentario, una suscripción ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir haciendo contenido así. Si quieren aprender a empezar a ganar dinero, no solamente en las criptos, sino en el mercado en general, pueden unirse a la comunidad, empezar a analizar técnicamente el precio de una manera coherente, de una manera no improvisada, formar una estrategia, formar un sistema de especulación y así poder ser rentable, quizá no mañana, no pasado, es un proceso de aprendizaje, todos los procesos de aprendizaje llevan su tiempo, no obstante, el objetivo en esta comunidad no es dar señales, sino justamente que en un medio o largo plazo vos puedas tener herramientas para invertir e ir al mercado solo, sin seguir a ningún creador de contenidos, sin seguirme incluso ni siquiera a mí, ni a ninguna noticia tampoco. Entendamos que primero siempre el precio se mueve y después viene la noticia no te sirve de nada saberla, la noticia no te va a dar dinero, por eso es que tenés que formar un sistema de especulación para ganar dinero en el mercado. Importantísimo entenderlo, ya sea con mi contenido exclusivo o con el contenido de otra persona. No pienses que una noticia te va a hacer ganar dinero. Nos vemos en la próxima, cuídense que estén bien y chau.